Bienvenidos a LibreEstado, el mayor portal hispanohablante sobre internacionalización y optimización fiscal. Prepárense para una inmersión profunda en el complejo mundo de las regulaciones de criptomonedas en la Unión Europea. Vamos a ayudarte a navegar por este laberinto y a entender lo que realmente importa. Exacto, imagina que quieres lanzar tu propio token, como esos que ves en las plataformas de intercambio. Pues ahora con la entrada en vigor de MiCA necesitarás una autorización y elaborar un libro blanco que explique todo con lujo de detalles. Ya no valen las viejas ICs, No, donde podías lanzar un token sin dar muchas explicaciones. no, ahora la transparencia es clave. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto realmente? Bueno, por un lado se busca proteger al inversor. Ajá. Imagina que inviertes en un token que promete ser la próxima revolución y resulta ser una estafa. Uy. Con MiCA al menos tendrás más información para tomar una decisión informada. Claro, es como cuando compras un producto financiero tradicional. Exacto. Necesitas saber en qué estás invirtiendo. Sí. Pero esto no podría frenar la innovación en el sector. Es una posibilidad. Algunos argumentan que MiCA podría favorecer a las grandes empresas que ya tienen los recursos para cumplir con todas las regulaciones. Claro, es como una carrera donde algunos empiezan con ventaja. Sí. Y hablando de ventajas, ¿qué pasa con las criptomonedas que no tienen un emisor claro? Como Bitcoin. Ahí la cosa se pone interesante. Si un token no tiene un emisor claro, la plataforma de intercambio donde se negocie será la responsable de elaborar el libro blanco. ¿En serio? Es como si las plataformas se convirtieran en los padrinos de Bitcoin. Eso cambia las reglas del juego. Totalmente. Y hablando de reglas, entremos en la Travel Rule. Uy, sí. Suena un poco a película de espías, ¿no? Un poco sí. ¿En qué consiste? Básicamente, la Travel Rule exige que se rastree la información del origen y el destino de cada transacción con criptomonedas, De todas. sin importar la cantidad. Espera, incluso si quiero enviar 10 euros a un amigo. Exactamente. O sea, que se acabó el anonimato. Se acabó. Necesitarás proporcionar tu información y la de tu amigo a la plataforma de intercambio. Y esto no choca con la idea de privacidad que muchos asocian a las criptomonedas. Totalmente. Es una paradoja. Vaya. Por un lado, tenemos la Travel Rule, que exige transparencia. Ajá. Y por otro, el Reglamento General de Protección de Datos, El GDPR. de la UE, que busca proteger la privacidad de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo se reconcilian estas dos normativas? Pues es un desafío. Es como intentar mezclar agua, Sí, aceite. están buscando soluciones técnicas que permitan cumplir con la Travel Rule sin comprometer la privacidad de los usuarios. Ya veo. Pero aún no está claro cómo se logrará este equilibrio. La cosa está complicada. Sí. Y si hablamos de complicaciones, no podemos olvidar las stablecoins. Uy, no. Parece que las abuelas tienen el punto de mira, ¿verdad? Sí, especialmente aquellas que se consideran sistémicamente ¿Qué importantes. significa eso? Es decir, las que podrían representar una amenaza para el euro. ¿Y cómo define la UE una stablecoin como sistémicamente importante? Imagina una stablecoin que mueve millones de euros al día y está respaldada por una moneda extranjera como el dólar. Ajá. Eso podía generar inestabilidad en el sistema financiero europeo. Es como si una moneda extranjera invadiera el territorio del euro. Exactamente. Aquí podrías darnos algunos ejemplos reales de stablecoins que cumplan con estos criterios. Claro, Tether, USDT, USD Coin, USDC y DAI, DAIU, son ejemplos de stablecoins que podrían considerarse sistémicamente importantes. Interesante. ¿Y qué medidas ha tomado la UE para controlar este tipo de stablecoins? Bueno, ha impuesto un límite de transacciones diarias para las stablecoins vinculadas a monedas extranjeras. Un límite. Por ejemplo, el límite para una stablecoin vinculada al dólar es de 200 millones de euros. ¿Y por qué esta limitación? El objetivo es proteger la estabilidad financiera de la UE. Imagina que una stablecoin vinculada al dólar se utiliza masivamente en Europa. Eso podría generar dependencia del dólar y afectar la soberanía monetaria de la UE. Ya veo, el tema es más complejo de lo que parece. Mucho más. Y hablando de complejidad, ¿qué pasa con Binance? He oído que ha tomado medidas drásticas en respuesta a MiCA. Sí, Binance ha restringido el uso de ciertas stablecoins en la UE para cumplir con MiCA. ¿En serio? Es como si hubieran decidido limpiar su casa antes de que llegue la inspección. Es una jugada estratégica. ¿Crees que otros exchanges como Kraken y OKX seguirán su ejemplo? Es probable, nadie quiere tener problemas con las autoridades europeas. ¡Wow! Esto es mucha información para procesar. Llegados a este punto, estoy seguro que nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Cómo puedo proteger mis criptomonedas con todas estas regulaciones? Es una pregunta válida, y lo bueno es que hay varias opciones. Cuéntanos más. ¿Qué estrategias podemos implementar? Una opción, aunque puede sonar un poco radical,
es invertir en activos tangibles fuera de la UE, como obras de arte. Obras de arte. Sí, el arte no está sujeto a las mismas regulaciones que las criptomonedas. ¿Ah? En Suiza, por ejemplo. Todavía es posible comprar arte de forma anónima utilizando criptomonedas. Suena interesante, pero no es una opción para todos. ¿Hay alguna otra alternativa? Claro, otra opción, aunque más drástica, es reubicarse fuera de la UE. Mudarse. Hay países que son considerados paraísos para las criptomonedas como Panamá, Paraguay, Georgia y los Emiratos Árabes Unidos. Entiendo. Pero mudarse a otro país no es una decisión que se tome a la ligera. ¿Hay alguna alternativa para aquellos que quieren seguir viviendo en la UE? Sí, se puede establecer una residencia secundaria fuera de la UE para fines de verificación en las plataformas de intercambio. Quiero. Tener una dirección postal en un país con regulaciones más lajas. Ya veo, ya veo. También se puede obtener una factura de servicios públicos de un país fuera de la UE como una solución temporal. Ajá. ¿Y qué hay de las estructuras empresariales fuera de la UE o las fundaciones? Son opciones más complejas que requieren una planificación cuidadosa, pero pueden ser muy efectivas para proteger tu patrimonio y optimizar tu situación fiscal. Entiendo, entonces hay varias opciones disponibles, desde invertir en arte hasta establecer una residencia en el extranjero. Correcto. Lo importante es comprender las implicaciones de cada opción y elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y circunstancias. Muy bien, ahora hablemos del efecto trampa que mencionabas antes. ¿Cómo podrían las regulaciones más estrictas beneficiar a ciertas criptomonedas mientras perjudican a otras? Es una dinámica interesante. Las criptomonedas que se centren en el cumplimiento de las normas y se adapten a las nuevas regulaciones podrían atraer más inversión institucional. Institucional. Piensa en los grandes fondos de inversión. Ajá. Ellos buscan seguridad y transparencia. ¿Y qué pasará con las criptomonedas que se basan en el anonimato? ¿Tendrán futuro? Podrían tener dificultades para sobrevivir en este nuevo entorno regulatorio. Es como si el mundo cripto se dividiera en dos. Las criptomonedas buenas Las que cumplen con las reglas. y las criptomonedas malas Y- que se resisten al control. Entonces podríamos ver una especie de selección natural en el mundo de las criptomonedas. Exactamente. Bien, quiero recordar a nuestros oyentes que el mundo de las criptomonedas es mucho más grande que la UE. ¿Qué nos puedes decir sobre el panorama global? Es el fin del anonimato en el mundo cripto. Las regulaciones de la UE tienen un alcance limitado. Limitado. Las redes descentralizadas por su naturaleza son difíciles de controlar. Es como intentar ponerle puertas al campo. Es decir, que las criptomonedas seguirán existiendo independientemente de lo que haga la UE. Así es, de hecho algunos países están adoptando las criptomonedas con los brazos abiertos. ¿Algún ejemplo en particular? El Salvador es un ejemplo notable. Sí. Ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal. Es probable que otros países sigan su ejemplo, atraídos por el potencial económico de las criptomonedas. Fascinante. ¿Crees que establecer un domicilio fiscal en uno de estos países podría ser una estrategia inteligente? Es una posibilidad que vale la pena considerar. Imagínate vivir en un país donde Bitcoin es moneda de curso legal y las regulaciones son más flexibles. Suena tentador, pero hablemos de las implicaciones a largo plazo de estas regulaciones en la UE. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Un aspecto importante es el registro de activos de la UE, que pronto hará públicos todos tus criptoactivos. Es como si el gobierno tuviera una lista de todo lo que tienes. Suena preocupante. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Podría tener consecuencias negativas para tu seguridad personal y abrir la puerta a nuevos impuestos. Imagina que el gobierno sabe cuánto dinero tienes en criptomonedas. Es un escenario inquietante. ¿Hay una forma de protegerse de este registro? Tener una residencia, o mejor aún, la ciudadanía de un país fuera de la UE puede ser una buena estrategia de protección. Ya veo, es como tener un refugio seguro fuera del alcance del registro. ¿Y qué hay de la justificación que se suele utilizar para estas regulaciones? La de proteger a las personas de la delincuencia. ¿Qué opinas al respecto? Es un tema complejo. Si bien es importante combatir la delincuencia, la pregunta es si estas regulaciones son realmente efectivas para ese fin o si, por el contrario, suponen una carga desproporcionada para los ciudadanos respetuosos con la ley. No me queda del todo claro. ¿Podrías profundizar en este punto? Claro, es importante analizar críticamente la definición de blanqueo de capitales y delincuencia en el contexto del control gubernamental. ¿A qué te refieres? A menudo se etiqueta como dinero negro a cualquier cantidad de dinero que no le guste al gobierno, simplemente porque es cuantiosa. Y cualquier acto puede ser considerado un delito si la ley así lo define. Ya. Aunque en realidad no cause daño a nadie. Entiendo. Es como si el concepto de delincuencia se usara para justificar un mayor control sobre las finanzas de las personas. ¿Y qué hay del argumento
de que las criptomonedas se utilizan para actividades delictivas. Es un mito que se ha utilizado para justificar la regulación excesiva. Las estadísticas muestran que el dinero fiduciario sigue siendo el método preferido para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es decir, que el problema no son las criptomonedas en sí, sino el uso que se les da. Como cualquier herramienta, se puede usar para bien o para mal. Exactamente, y en este caso parece que se está exagerando el lado negativo de las criptomonedas para justificar un mayor control por parte de los gobiernos. Entonces, ¿qué nos protege de los gobiernos y de sus excesos? Es una batalla perdida. Esa es la pregunta del millón, y es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Y con esa pregunta en el aire, vamos a hacer una pausa. Regresamos en la segunda parte de este Deep Dive para seguir explorando este apasionante tema. Perfecto. Y retomamos nuestro Deep Dive sobre las regulaciones de las criptomonedas en la Unión Europea. Seguimos con este laberinto. Antes de la pausa nos quedamos con una pregunta en el aire. ¿Qué nos protege de los excesos de los gobiernos? Exacto, porque al final estamos hablando de nuestra libertad financiera. Esta libertad. Y creo que es una pregunta fundamental en este contexto porque, si lo piensas bien, los gobiernos también pueden cometer abusos financieros. Claro. La manipulación de la moneda fiduciaria, por ejemplo, es un problema que afecta a todos, pero especialmente a aquellos con menos recursos. Totalmente. Piensa en la inflación como un impuesto invisible que erosiona el valor de tus ahorros. Es verdad. Es algo que hemos visto en muchos países Y que genera mucha incertidumbre. en ese sentido, las criptomonedas, por su naturaleza descentralizada, podrían ser una alternativa al sistema financiero tradicional. Podrían serlo. Pero con todas estas regulaciones, ¿es realmente posible utilizar las criptomonedas de forma libre y privada? Es un desafío sin duda, pero no es imposible. Hay estrategias que se pueden implementar para minimizar el impacto de las regulaciones y mantener un cierto grado de privacidad. ¿Cómo cuáles? Danos algunos ejemplos. Bueno, ya hemos hablado de la posibilidad de establecer una residencia o la ciudadanía en un país con regulaciones más favorables a las criptomonedas. Sí, eso sería lo ideal, pero no es una opción para todos. ¿Qué pasa con las personas que no pueden o no quieren mudarse? ¿Qué alternativas tienen? Hay otras opciones. Por ejemplo, se pueden utilizar plataformas de intercambio descentralizadas que no están sujetas a las mismas regulaciones que las plataformas centralizadas. Es verdad, las plataformas descentralizadas son como un mercado libre donde los usuarios pueden intercambiar criptomonedas sin intermediarios, pero no son más riesgosas. Tienen sus propios riesgos, por supuesto. Es importante investigar bien la plataforma que se utiliza y tomar medidas de seguridad para proteger tus fondos. Claro, al final la responsabilidad recae en el usuario. Y hablando de responsabilidad, ¿qué hay de las wallets autocustodiadas? Son una buena opción para proteger nuestras criptomonedas. Las wallets autocustodiadas te dan el control total sobre tus criptomonedas. Es como tener tu propio banco personal. Suena genial, pero no es peligroso. He oído historias de personas que han perdido sus criptomonedas por no guardar bien sus claves privadas. Es un riesgo real, sin duda. Por eso es fundamental utilizar una wallet autocustodiada con responsabilidad. Claro. Asegúrate de guardar bien tus claves privadas y de hacer copias de seguridad. Piensa en ello como si guardaras las llaves de tu casa o el código de tu caja fuerte. Es una buena analogía. Entonces, digamos que ya he decidido tomar medidas para proteger mis criptomonedas. ¿Qué más debo saber? Es fundamental mantenerse informado sobre la evolución del panorama regulatorio. Las leyes cambian constantemente. Y es importante estar al día para poder tomar decisiones informadas. Imagina que inviertes en un token que luego se declara ilegal, podrías perder tu inversión. Tienes toda la razón. En el mundo de las criptomonedas, la información es poder y la educación también es crucial. Por supuesto. Es importante comprender cómo funcionan las criptomonedas, cuáles son sus riesgos y sus ventajas. Completamente de acuerdo. No se puede invertir en algo que no se entiende. Es como conducir un coche sin saber cómo funciona. Exacto, y en este viaje no estamos solos. Hay una comunidad global de personas interesadas en las criptomonedas y en la libertad financiera. Así es. Y esa comunidad es un recurso invaluable. Puedes aprender de la experiencia de otros, compartir tus dudas y encontrar apoyo. Es reconfortante saber eso. Y hablando de comunidad, ¿qué papel juega LibreEstado en este contexto? LibreEstado ofrece información, recursos y asesoramiento a personas que buscan optimizar su situación fiscal y financiera, especialmente en el mundo de las criptomonedas. Es decir, que ayudáis a las personas a navegar por el complejo mundo de las finanzas internacionales. Exactamente. Ya sea que estés buscando establecer una residencia en el extranjero, crear una estructura empresarial offshore o simplemente optimizar tus impuestos, LibreEstado puede ayudarte. Fantástico. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en este deep dive. ¿Te parece si hacemos un breve resumen de los puntos clave para que nuestros oyentes no se pierdan en el laberinto? Me parece perfecto. Un buen mapa siempre es útil. Empecemos por MiCA.
Esta nueva regulación busca armonizar las leyes sobre criptomonedas en la UE. Sí. Exigirá autorizaciones para los proveedores de servicios y libros blancos detallados para las ofertas de tokens. Correcto. Y esto significa que habrá más transparencia y protección para los inversores, pero también más control por parte de las autoridades. La Travel Rule es otro punto clave. Obliga a rastrear los detalles de todas las transacciones con criptomonedas, lo que plantea interrogantes sobre el futuro del anonimato en el mundo cripto. Y no olvidemos las stablecoins. No. La UE está prestando especial atención a aquellas que podrían representar una amenaza para el euro, imponiendo límites a su uso. Hemos hablado de varias estrategias para navegar por este nuevo panorama regulatorio, como invertir en activos tangibles fuera de la UE, establecer una residencia secundaria en un país con regulaciones más laxas o utilizar plataformas de intercambio descentralizadas. Y hemos destacado la importancia de mantenerse informado, de educarse sobre las criptomonedas y de buscar asesoramiento profesional si es necesario. Exacto. Al final se trata de tomar decisiones informadas y de proteger nuestra libertad financiera. Y de recordar que, a pesar de los desafíos, el futuro de las criptomonedas sigue siendo prometedor. Hay una comunidad global trabajando para crear un sistema financiero más libre y descentralizado. Totalmente de acuerdo. En la tercera y última parte de este Deep Dive, exploraremos algunas estrategias más avanzadas para optimizar tu situación fiscal y financiera en el mundo de las criptomonedas. No se lo pierdan. De regreso a nuestro Deep Dive. ¡Aquí estamos! Explorando las estrategias más avanzadas para proteger tu libertad financiera en el mundo cripto. Más avanzadas. Ya hemos hablado de MiCA, la Travel Rule, stablecoins y algunas estrategias básicas. Ahora, vamos a profundizar un poco más. Un poco más. Si estás pensando en llevar tu estrategia al siguiente nivel, es importante que comprendas el concepto de domicilio fiscal. Suena algo complicado. ¿Podrías explicarlo de forma sencilla? Imagina que tu domicilio fiscal es como tu hogar, a ojos del fisco. Es el lugar donde se considera que resides y donde en principio debes pagar impuestos. Entonces, si cambio mi domicilio fiscal a un país con regulaciones más favorables a las criptomonedas, Exacto. ¿podría optimizar mi situación fiscal? Exactamente. Pero ojo, no se trata solo de mudarse a otro país, hay que cumplir con ciertos requisitos para que el cambio de domicilio fiscal sea reconocido legalmente. Claro, no puedo simplemente fingir que vivo en otro país. No puede. Y aquí es donde entra en juego la planificación fiscal internacional. La planificación. Es con un rompecabezas donde cada pieza debe encajar perfectamente. Cada pieza. Entonces, ¿qué tipo de estrategias se pueden implementar para optimizar el domicilio fiscal? ¿Cuáles son las piezas de este rompecabezas? Bueno, una opción es establecer una residencia real en un país con regulaciones favorables a las criptomonedas, como los que hemos mencionado antes. Panamá, Paraguay. Georgia. Pero también existen estructuras más sofisticadas, como la creación de una sociedad offshore o un fideicomiso. Esas estructuras suenan algo que solo usan las grandes fortunas. Sí. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo funcionan? Y si son realmente accesibles. Claro, una sociedad offshore es como una empresa que se crea en un país extranjero, generalmente con una baja o nula tributación. Imagina que tienes un negocio online y decides crear una sociedad offshore en un país con impuestos más bajos. Eso podría ayudarte a optimizar tu carga fiscal. Interesante. ¿Y un fideicomiso? ¿Cómo funciona? Suena a algo que solo se ve en las películas. Un fideicomiso es una herramienta legal que permite proteger tus activos. Imagina que quieres dejar una herencia a tus hijos, pero te preocupa que la malgasten o que tengan problemas legales. Puedes crear un fideicomiso para que un tercero, el fiduciario, administre esos bienes en beneficio de tus hijos. Ya veo, es como tener un guardián para tus activos. Exactamente. Pero estas estructuras parecen muy complejas. De verdad son necesarias. No siempre son necesarias, pero pueden ser muy útiles en ciertos casos si tienes un patrimonio considerable o si operas en el mundo de las criptomonedas. Es recomendable que consultes con un experto en planificación fiscal internacional para ver si estas estructuras son adecuadas para ti. Entiendo. No se trata de algo que se pueda hacer a la ligera. No. Y hablando de riesgos, hablemos del registro de activos de la UE. ¿Qué implicaciones tiene este registro para los inversores en criptomonedas? El registro de activos de la UE es una herramienta que permitirá a las autoridades rastrear la propiedad de criptoactivos. Es como si tuvieran un mapa de todas tus inversiones en criptomonedas. Eso suena preocupante. ¿Hay alguna forma de protegerse de este registro? ¿Cómo puedo evitar que me rastreen? Bueno, una opción es mantener tus criptoactivos en wallets autocustodiadas que no están bajo el control de terceros. Es como guardar tu dinero en casa en lugar de en un banco, pero recuerda, la seguridad es crucial.
Claro, si pierdo las llaves de mi casa, pierdo todo lo que hay dentro. Exactamente. ¿Existen otras alternativas para proteger mi privacidad? Existen criptomonedas que están diseñadas para ofrecer un mayor nivel de privacidad, como Monero Cash. Estas criptomonedas utilizan técnicas criptográficas avanzadas para ocultar la identidad del remitente y del receptor de las transacciones. Es como enviar una carta con un sobre opaco, nadie puede ver lo que hay dentro. Suena interesante, pero no son estas criptomonedas más difíciles de usar. Pueden ser un poco más complejas de usar que las criptomonedas tradicionales, pero hay recursos disponibles para aprender a utilizarlas. Y si te preocupa la privacidad, el esfuerzo puede valer la pena. Ya veo, entonces, en este nuevo panorama regulatorio, es más importante que nunca tener una estrategia clara para proteger nuestra libertad financiera. Totalmente de acuerdo. Y no se trata solo de evitar impuestos, se trata de tener el control de tu propio dinero y de poder utilizarlo como mejor te parezca. Exacto, se trata de la libertad de elegir. Exacto. Y de la responsabilidad de informarse y de tomar decisiones conscientes. Precisamente, las criptomonedas nos ofrecen una oportunidad única para construir un sistema financiero más libre y transparente, pero también nos presentan nuevos desafíos. Informarse, educarse y planificar son las claves para navegar con éxito este nuevo mundo. Muy bien, creo que hemos cubierto los puntos más importantes. Los más importantes. ¿Te parece si dejamos a nuestros oyentes con algunas reflexiones finales? Me parece perfecto, unas palabras para la despedida. Recuerda que el mundo de las criptomonedas está en constante evolución, las regulaciones cambian, las tecnologías avanzan y las estrategias se adaptan. Se adaptan. Mantente informado, edúcate y no tengas miedo de buscar ayuda si la necesitas. Hay una comunidad global de personas que comparten tu interés en las criptomonedas y en la libertad financiera. Conéctate con esta comunidad, comparte tus conocimientos y experiencias y juntos construiremos un futuro más libre y próspero. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.